¿Cómo están? Iniciamos otro programa de Orden del Día. A las 11 de la mañana comienza una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en este caso la sesión número 12, la 12ª sesión del 145 periodo legislativo. Muchos temas se van a tratar hoy, algunos temas que han sido centro de discusión durante las últimas semanas, como por ejemplo el proyecto de adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones, también el proyecto de transparencia y ética pública, entre varios otros que se van a tratar durante la sesión de hoy. Reiteramos, va a ser a las 11 de la mañana. Ustedes ven en este momento que se encuentran ya en sus lugares algunos de los trabajadores legislativos que van a poder seguir de cerca las alternativas de esta sesión justamente. Así que les vamos a contar lo que va a suceder en esta sesión en instantes nada más. Pero queremos comenzar tratando sobre una noticia. El primer testimonio que vamos a contar aquí es el de Omar Osuna, que es el director de Educación Secundaria del Consejo General de Educación. La noticia es la firma de un convenio entre la Cámara de Diputados y el CGE que va a permitir cooperación entre ambas instituciones y además que estudiantes secundarios realicen un programa en Radio Diputados. Omar, ¿cómo estás? Omar Osuna, buenos días. Bienvenido. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, se ha firmado este convenio entre ambas instituciones. ¿Qué significa para el CGE? Significa una propuesta fuerte y potente para poder dar a conocer no solamente las instituciones educativas que hoy tienen radios escolares, sino también que pueda ser una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan evidenciar los saberes y las capacidades que han adquirido durante toda su trayectoria escolar. Es una instancia más de aprendizaje, es una instancia más de formación, y celebramos profundamente que se haya generado y habilitado. Claro, el Consejo de Educación cuenta en su ámbito con escuelas que ya no solamente tienen trabajo con orientación en comunicación, sino también que tienen propias radios, ¿no? Sí, en este momento nosotros tenemos alrededor de 28 escuelas, en realidad 28 escuelas dependientes de la Dirección de Educación Secundaria, pero también tenemos 3 escuelas de educación técnico profesional y escuelas de gestión privada que tienen radios, pero más allá de que tengan o no tengan radio, esta propuesta llega a todas las instituciones. Nosotros en la provincia tenemos 557 escuelas secundarias, queremos que sea federal y queremos que pueda ser una oportunidad para que todas las escuelas y las comunidades que ella conforman puedan ser evidenciadas en este mecanismo y dispositivo. Seguramente en los próximos días ya van a recibir una comunicación del CGE invitándoles a participar. Sí, estamos haciendo el relevamiento correspondiente, ya de todos modos ya los tenemos, y en esta semana y principio de la semana que viene la invitación formal a instarlo, a participar y obviamente a formar parte de esta potente propuesta donde los chicos van a ser el centro, que es justamente el centro de la política educativa, del plan educativo provincial que tenemos para estos 4 años de gestión. Bueno, decíamos en reuniones que se han realizado la importancia para los estudiantes, por un lado, en su formación ciudadana, ¿no? Y también el manejo de herramientas que tienen que ver con la comunicación, como es la radio. Exactamente. La radio es un potente dispositivo de en este convenio, donde dialogan profundamente todos los espacios curriculares que hoy forman la caja curricular de la escuela secundaria. Tenemos presencia de física, de química, biología, lengua, sociales, porque es justamente donde dialogan todos los saberes que los estudiantes han adquirido. Es, en este caso, un abordaje transversal e interdisciplinario y por eso la felicidad de poder contar con este espacio, porque los chicos van a poder llegar a toda la provincia y van a poder visibilizarse. Bueno, seguiremos de cerca seguramente el contacto para seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, Omar. A ustedes por la invitación. Omar Osuna, el director de Educación Secundaria del Consejo General de Educación, nuestro primer entrevistado en este programa de Orden del Día. Ahora vamos a seguir teniendo más palabras, en este caso ya de diputados que van a participar de esta sesión. Como les decíamos, hay varios proyectos que están en agenda para ser tratados durante esta sesión que reiteramos va a comenzar a las 11 de la mañana. Uno de esos proyectos es la adhesión al régimen de incentivo de las grandes inversiones. También se crea el régimen de incentivos a nuevas inversiones. También está incluido aquí en este capítulo de la sesión el blanqueo de capitales, lo que se conoce como el blanqueo de capitales, es decir, la regularización de activos, también una adhesión a esta ley nacional.
Y además se va a tratar durante la sesión de hoy el proyecto de régimen de transparencia y ética en la función pública, un proyecto que se ha venido debatiendo largamente en la Cámara de Diputados en comisión, y ya lo tenemos al diputado Marcelo López, a quien le pedimos que se acerque, presidente de la Comisión de Legislación General. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, decíamos bien, se debatió en varias oportunidades este proyecto que hoy llega finalmente a la sesión a ser tratado. Así es un proyecto que tuvo gran debate y participación en distintas reuniones de comisión, incluso con invitados del sector académico, de sectores profesionales vinculados a la abogacía, y bueno, con participación bien amplia, como nos gusta debatir las cosas a nosotros, con una incorporación de sugerencias de diputados y diputados de distintos bloques. Y bueno, hemos llegado a un dictamen que vamos a tratar el día de hoy y esperemos darle la media sanción correspondiente para que sea remitido al Senado y haga su tratamiento. Si bien ya lo hemos comentado en otras oportunidades, es bueno destacar los aspectos más importantes de este proyecto. Bueno, es un proyecto que establece los requisitos que deben cumplir los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Establece, además, contiene lo que se llama ficha limpia, digamos, es que quienes pretenden acceder a un cargo público tengan que adjuntar un certificado de antecedentes penales, de manera de demostrar que no tienen antecedentes en comisiones de delito, porque obviamente eso va a ser un impedimento para poder acceder a la función pública, pero además establece una serie de regulaciones que tienen que ver con no solo las declaraciones juradas de bienes al inicio, pero también al final del mandato de la función pública, y regula el régimen de obsequio. Nosotros, los argentinos de alguna edad, recordamos algún presidente que recibió de regalo una Ferrari, digamos, y que eso puede empañar la voluntad del funcionario y puede ser disfrazado como un obsequio, algo que en realidad pretende otra cosa. Así que, bueno, todas estas cuestiones es lo que regula esta ley, que tiende a brindar más transparencia en el ejercicio de la función pública a los efectos de mejorar la calidad institucional, un propósito y una propuesta de campaña que llevó adelante el gobernador Frigerio, que hoy estamos convirtiendo con distintas normas en ley. Y se incorpora el principio de transparencia activa, es decir, que sea el mismo Estado, el gobierno, el que publique la información. Exactamente. Esto es fundamental porque nosotros estamos convencidos que el conocimiento del manejo de los fondos públicos y de la toma de decisiones de gobierno, mientras el control sea más difuso, mayor control hay, y más los funcionarios más se van a cuidar de desempeñar adecuadamente su función. Marcelo, gracias por estar aquí en Orden del Día. No, por favor, gracias a ustedes. El diputado Marcelo López de Juntos por Entre Ríos pasaba entonces por nuestros estudios. Nuestros estudios son el mismo recinto de la Cámara de Diputados, que como ustedes pueden observar ya empieza todavía no a llenarse de legisladores, pero sí de trabajadores legislativos. Hoy se espera también la presencia de público que venga a presenciar la sesión de hoy. Como siempre hacemos, ofrecemos material que tiene que ver con lo que ha pasado en la semana o con actividades que realiza la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en este caso vamos a compartir un informe relacionado con la Comisión de Cultura y Turismo que se reunió esta semana, en el día de ayer, y entre los proyectos que estuvo trabajando hay uno que trata de resguardar la cultura chaná, la cultura charrúa también, y los idiomas de estas etnias. Y en ese sentido estuvo participando en la reunión de comisión Víctor Acosta, músico entrerriano, también historiador, escritor, y con él pudimos dialogar, así que escuchamos ahora su palabra y la vemos también. Bueno, tendría 2 días para contarte de la cultura chaná, pero básicamente es una fascinante, como dice mi libro, es una fascinante cultura, es una cultura superior
que vivió en más de la mitad de la provincia de Entre Ríos, desde Gualeguaychú hasta La Paz, por todo el río Paraná, y que lamentablemente los entrerrianos podríamos estar súper orgullosos, porque es una cultura superior, como decía, a la altura de Inca, Maya y Azteca. ¿Por qué digo esto? Brevemente, porque tenían su propio idioma, su propia cosmovisión religiosa, su propio calendario, eran agricultores, eran ecológicos, tenían médicos, tenían ejército, sus casas no eran una choza, sino que eran casas cuadradas con habitaciones, baño, cementerio, tenían guardias, eran excelentes cazadores, la cerámica es maravillosa, no lo digo yo, lo dicen más de 300 excavaciones científicas que se han hecho a través del CONICET en toda la provincia de Entre Ríos, y han determinado que desde Gualeguaychú, pasando por Islas Libicuí, Victoria, Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante, La Paz, todos esos lugares han sido habitados hace 2.800 años, según los científicos, por los chaná, con una cerámica que ya lo decía el profesor Serrano, que le da nombre al museo más importante de ciencias naturales de la provincia. El antropólogo Antonio Serrano decía: esta cultura son ribereños plásticos, porque se asombraba de la calidad artística de la cerámica de los chaná. Desde 2005 que don Blas Jaime apareció como el último chaná hablante, ya le hicieron ADN, 100% chaná, o sea que hoy científicamente está comprobado que don Blas Jaime es chaná. Y bueno, después en el 2013 se editó un libro que se llama La lengua chaná, Patrimonio Cultural de Entre Ríos. No lo hizo solamente Blas Jaime, sino que fue acompañado y avalado por el doctor Pedro Viegas Barro, el experto más importante del mundo de lenguas aborígenes americanas, y en el 2013 se editó ese libro. Todo el mundo nos asombramos al leer ese libro, se hicieron películas, documentales, hasta dibujos animados. Sin embargo, hoy llegamos al 2024 y todavía no ha llegado esa información valiosísima a los distintos niveles de la educación formal. Cuando digo distintos niveles de educación formal, estoy abarcando todo el abanico de la educación formal, preprimaria hasta la universitaria. No tienen esta información. Esto es una información, para ellos va a ser nueva, y me parece importante que institucionalmente sea primero valorado y después bajado hacia esos niveles de la educación formal. El CONICET, no solo de Diamante, que tenemos el Instituto de Investigaciones, sino vinieron también científicos de Córdoba. Hicieron un estudio que era voluntario de los habitantes de Diamante, los habitantes de Las Cuevas, que es un paraje al lado del río, y los habitantes del paraje Las Masitas, que también están al lado del río, para ver si había vestigio de la cultura aborigen. Bueno, eso obviamente fuimos muchos voluntarios, y se determinó que más del 60% tiene sangre aborigen. Fue una sorpresa no solo para nosotros, sino también para los científicos. Seguimos en orden del día, en este caso para recibir al diputado Bruno Sarubi, que es presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, integrante del bloque de Juntos por Entre Ríos. También nos va a contar sobre uno de los proyectos, uno o varios, digamos, de los proyectos que se van a tratar hoy. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay mucha expectativa en esta sesión por un lado, la adhesión al régimen de grandes inversiones, también blanqueo de capitales, el RINI, que es un régimen que se crea a nivel provincial. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que puedes destacarnos de estos proyectos? Bueno, vos lo acabás de decir, Alfredo, hoy va a ser una sesión con muchos temas, con una sesión larga, con temas importantes para la vida institucional de nuestra provincia, pero sobre todo una sesión que va a ser importante para todos los entrerrianos y entrerrianas.
una de las mayores preocupaciones que tienen los argentinos en general, no solamente los entrerrianos, justamente la falta de empleo, la desocupación que hay y que incluso la preocupación de muchos padres, de muchas madres, de que sus hijos por ahí para conseguir un empleo se tienen que ir del país o a otra provincia de la Argentina. E incluso y la preocupación de los que no se pueden ir, que ven esa preocupación, la falta de oportunidades que tienen y que muchas veces esa única oportunidad, esa única esperanza está relacionada con el Estado y con el empleo que pueden obtener a través del empleo público. Y justamente estas leyes lo que buscan es incentivar, promover el desarrollo industrial de nuestra provincia, seducir a las grandes inversiones, pero también a las pequeñas y medianas inversiones, de que se instalen, se radiquen en Entre Ríos y que de esa manera puedan generar un empleo genuino. Eso es lo que busca justamente estas leyes que hoy vamos a tratar, que le vamos a estar dando media sanción, si Dios quiere, y los legisladores así también nos acompañan, a estas grandes oportunidades que tenemos para buscar en Entre Ríos una Entre Ríos distinta, de empezar a cambiar también la lógica entre la relación entre el Estado y el sector privado y de una vez por todas empezar a trabajar en conjunto para lograr las transformaciones que la provincia necesita. La adhesión al RIGI y la creación del RINI contemplan beneficios fiscales, ¿no? Sí, exactamente. Para atraer justamente a las inversiones. Yo decía de seducirlo. Bueno, ¿cómo lo vamos a seducir? Bueno, el Estado es donde tiene que darle las herramientas y esa estabilidad, esa seguridad jurídica que muchas veces las empresas no tienen en nuestro país, pero también sacarle, como muchas veces se dice en la jerga, ¿no? Sacarle la pata de la cabeza a los empresarios, al sector privado, al que quiere invertir, justamente promoviendo y reduciendo los impuestos y las tasas municipales, en este caso los impuestos provinciales y nacionales, para que poder seducir y que vengan las empresas acá en Entre Ríos a generar fuente de trabajo genuino. Y déjame agregar algo, porque muchas veces se ha hablado y se ha especulado desde algunos sectores que estas leyes lo que van a generar es una contaminación o van a destruir el ambiente, el medio ambiente en Entre Ríos. Y creo que está muy alejado de la realidad por diversos temas. Primero que nada, porque para que las empresas puedan adherirse o tener justamente todos estos beneficios que la ley contempla, primero que nada tienen que presentar un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser aprobado por un órgano, por un órgano competente. Ese órgano evalúa justamente que se cumplan con todos los requisitos de la ley y que esté previsto justamente el estricto cumplimiento de las normas ambientales. Segundo, la propia ley nacional habla de que en caso de una controversia el derecho aplicable es el derecho argentino. Y cuando hablamos del derecho argentino nos tenemos que remitir en primer lugar a la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional está establecido expresamente en el artículo 41 justamente el cuidado del ambiente y de promover medidas que lo protejan. Y de ahí podemos empezar a ver leyes nacionales e incluso provinciales, como la ley que prohíbe en Entre Ríos la instalación de pasteras. Entonces, es mentira que estas leyes vienen o promueven justamente la destrucción del medio ambiente. Por último, Bruno, porque no son los únicos temas que se van a tratar en esta sesión, también hay varios proyectos de cargos para el Poder Judicial, pedidos justamente por distintos órganos del Poder Judicial, también tendrán tratamiento hoy. Exactamente, esto es una ley que ya tiene media sanción en el Senado, que se aprobó en los últimos meses del año pasado, y lo que se hace ahora es darle, vamos a aprobar, pero la característica, digamos, lo particular que tiene es que se reducen la cantidad de cargos. Esto obviamente se trabajó en comisión, estuvieron presentes también miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial, hubo un trabajo arduo entre todos los bloques y lo que se va a hacer es aprobar diferentes cargos para el Superior Tribunal de Justicia,
para el poder, digamos, para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, donde son justamente cargos para mejorar la calidad institucional y también estar atendiendo problemáticas de un interés importante, digamos, un interés de toda la comunidad, que muchas veces tienen que ver con todas las cuestiones de género y la violencia hacia la mujer. Entonces, por eso hoy, cuando empezábamos la entrevista, decía que también van a haber leyes que mejoran la calidad institucional de nuestra provincia y de esa manera vamos a estar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos. Muchas gracias, diputado, por venir como siempre aquí a Orden del Día. No, muchísimas gracias a ustedes. El diputado Bruno Sarubi también pasaba entonces por este estudio que tenemos montado aquí en Exteriores, pero en realidad dentro de la Casa de Gobierno y dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Volvemos a mostrar cómo se encuentran las bancas en este preciso momento. Ustedes pueden ver allí que ya hay algunos diputados que se encuentran también de a poco tomando lugar en sus bancas, ¿no? Y decíamos sobre los proyectos que se van a tratar en el día de hoy. Ampliamos la información, no solamente estos que decíamos recién, sino también un proyecto que es la modificación del artículo 77 de la Ley Orgánica de Municipios, un proyecto del diputado Mauro Godein que refiere a la cefalía en los municipios, en caso de ausencia por muerte o renuncia del intendente y el viceintendente. También un proyecto que es una modificación de la ley de juntas de gobierno, en este caso es una modificación más de redacción, de ordenamiento del texto de esta ley. También están proyectos relacionados con la cultura, como un proyecto de María Elena Romero, por el cual se declara Patrimonio Histórico Cultural al lugar que está en San Víctor, departamento Feliciano, donde murió Lázaro Blanco, el conocido como Chasqui Milagrero de esa zona de la provincia, entre otros proyectos que hemos ido hablando con los distintos legisladores. Cambiamos de tema y no vamos ahora a hablar de algo que tiene estrictamente que ver con la sesión de hoy, pero sí con las políticas públicas. Ayer fue el Día de la Ancianidad y el organismo provincial encargado de los derechos de los adultos mayores es justamente la Dirección de Adultos Mayores. Graciela Mántaras, directora de esta repartición. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer, como decíamos, 28 de agosto, se conmemoró el Día de la Ancianidad, que refiere a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, y es una buena oportunidad para conocer un poco más sobre las políticas del Ministerio y de la Dirección para esta población. Bueno, nosotros como Dirección de Adultos Mayores pertenecemos a una secretaría recientemente creada, que es la Secretaría de Políticas de Cuidado. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el tema del cuidado. Cuando nosotros hablamos de cuidado, en términos generales, ¿en qué pensamos? En que nuestras acciones, nuestra acción, nuestra preocupación y ocupación tiene que ver con estar atento a las necesidades de otro. En este sentido, y particularmente para nosotros, las necesidades y la situación de las personas mayores en situación de algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de no cumplimiento de sus derechos. Pero también nosotros pertenecemos al Ministerio del Desarrollo Humano. Entonces, también nos ocupamos del desarrollo humano de las personas mayores. Bueno, digo esto como una introducción porque vos vas a querer saber qué hacemos en la Dirección de Adultos Mayores. Bueno, en cuanto al cuidado a la vulnerabilidad, nosotros tenemos recientemente aprobado también por el gobierno provincial presupuesto para atender a esas necesidades, puntualmente para cubrir necesidades de las residencias gerontológicas de larga estadía que dependen de los municipios o de ONGs sin fines de lucro que trabajan para las personas mayores. Y ahí hay líneas de programa que sirven, por ejemplo, para la reforma edilicia. Hay muchas residencias que tienen muchas necesidades y falencias edilicias, pero también nosotros de pronto cubrimos, y ahí en el espectro del desarrollo humano, cubrimos y acompañamos económicamente a centros de jubilados. ¿Por qué? Porque no toda la vejez es una vejez deteriorada, enferma,
que requiera estar institucionalizada. De pronto nosotros hoy vemos, y cada vez más, esa franja que superó los 60 años como punto de corte, pero que a la vez es vital, Claro. activa, hace deportes, se reúnen para jugar, viajan, quieren estudiar, y ahí los centros de jubilados cumplen una misión espectacular, te diría yo, porque va acompañando a todas estas personas mayores que de ninguna manera están enfermas, no se visualizan como viejas, Sí. Nadie quiere que te digan ni viejo, Ni anciano, ni anciano, ni ni abuelo. abuelo. Eso es bueno también, Ni abuelo, porque ¿no? por ahí decimos abuelo por decir anciano o viejo, adultos mayores. Sí, los tiempos van cambiando, Sí. la mirada para con las personas mayores va cambiando. También los términos van quedando fuera de lugar, quizá. Entonces, abuelo es un rol. El que tiene nietos es abuelo de sus nietos. Claro. Y que los nietos te digan abuelo, fenómeno. Pero en realidad, si no tenés nietos, no sos el abuelo de nadie, Claro. no cumplís ese rol. Nosotros somos personas mayores. El término vejez, bueno, sí, de 60 años en más, por una convención, digamos, se dice, después de la adultez viene la vejez. Entonces, si tenés más de 60, y correspondería que te digan viejo. Pero hay una edad que es la edad subjetiva, Claro. es la edad que uno percibe, autopercibe, y nadie hoy por hoy, o muy pocas personas de 60 en adelante, se perciben y se sienten viejas. es verdad. Hay mucha vida por vivir, hay mucho proyecto por desarrollar, hay muchas ganas de hacer cosas, y esos son también las personas mayores a las que nosotros acompañamos desde la Dirección de Adultos Mayores. Bueno, Graciela, estamos en esta casa que es el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, es una oportunidad también para preguntarte si el trabajo también está atravesado por lo legislativo, ¿no? Por cómo mejorar los derechos o el acceso a los derechos de los adultos mayores a través de herramientas legislativas. ¿También está eso en agenda? Mira, el tema, a ver, cuando se aprueba el presupuesto, nosotros entendemos que ha habido un debate, una consideración, y hay una comprensión de que ese dinero, si bien sabemos que ha sido un esfuerzo de la provincia, es un dinero que va a permitirnos a nosotros que cumplamos con el objetivo dentro de la Dirección de Adultos Mayores. Por otro lado, ya hay leyes que se aprueban en las legislaturas provinciales, que se acompañan, pero que son leyes nacionales y que a la vez es una legislación universal que nace en la Declaración Universal de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, la comprensión y el acompañamiento por parte de la legislatura provincial y la inclusión dentro de la Constitución provincial es para nosotros el respaldo legal para todo el accionar que nosotros tenemos en defensa justamente de esos derechos de las personas mayores que tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la libertad de movimientos, a la libertad de información, a la conservación de sus bienes, si así lo desean. Es decir, es innumerable la cantidad de derechos ya establecidos en el mundo y acompañados por nuestra legislación nacional y provincial. Graciela, muchas gracias por venir aquí a nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes. Graciela Mántaras, la directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, también pasaba aquí por orden del día. Está ya por comenzar la sesión, así que vamos a ir ya finalizando este programa, así puede comenzar, digamos, la sesión y no interrumpimos, no obstaculizamos el desarrollo de esta sesión, que como dijimos es la sesión número 12 del actual periodo legislativo. Y nos vamos a ir, como siempre, mostrándoles nuevamente cómo se encuentra actualmente las bancas, el recinto mismo de la Cámara de Diputados. Y nos despedimos diciéndoles que hicimos este programa junto a un gran equipo de trabajo. Está Facundo Vera en la Cámara en este momento, también está Franco Bravo en la dirección de Cámara. En la producción estuvo Graciela Bubet, Andrea Fercher y Gisela Díaz, estuvo Matías Cerrichio en las redes sociales,
Eduardo Reales en la fotografía. Hoy en intérpretes de lengua de señas, como siempre, Jazmín Vieites, Gabriel Clarián, Marcela Ríos. Hoy también estuvo Cecilia Valdecantos. Por supuesto, también agradecemos a todo el equipo de la Dirección de Modernización. En la conducción, Alfredo Hoffman, y en la coordinación, la directora de Comunicación Institucional, Sol Kaesbach. Los dejamos entonces con el desarrollo de la sesión del día de hoy. Hasta la próxima.